El tema que voy a desarrollar en los próximos 35 minutos es el enfoque actual del síndrome de intestino irritable. Estos son mis conflictos de interés. Esta conferencia está basada en estos dos artículos muy importantes de este año, de 2020, las guías de la Asociación Colombiana de Gastroenterología y este artículo que escribí ya hace algunos años sobre el manejo del paciente difícil. Lo encuentran en esta dirección. Los objetivos de esta conferencia son la prevalencia e impacto en la calidad de vida de los pacientes con síndrome de intestino irritable, la presentación clínica, el diagnóstico, tratamiento y algoritmo de manejo y algunas recomendaciones. Hipócrates, el padre de la medicina, hace más de 2000 años, decía con mucha razón que toda enfermedad comienza en el intestino. La definición del síndrome de intestino irritable es que es una enfermedad frecuente, compleja, de diagnóstico preciso y tratamiento difícil. La prevalencia a nivel mundial varía de un país a otro, pero en nuestro país es alrededor del 20%. En México, por ejemplo, es mayor del 30%. Pero esta enfermedad tiene unas características muy especiales. Es muy frecuente en mujeres, el 80%. Es la segunda causa de ausentismo laboral. Genera pérdidas de 14 horas laborales por semana en Estados Unidos, donde se consumen 4 millones de consultas al año y 45 billones de dólares. Pero esta enfermedad tiene un impacto negativo por la alta formulación de medicamentos en estos pacientes, los numerosos exámenes diagnósticos y cirugías innecesarias, principalmente colecistectomías, apendicectomías e histerectomías. Este estudio, realizado ya hace algunos años, sobre la calidad de vida comparada con otras enfermedades donde hay un deterioro de ella, como son la diabetes y la depresión clínica, observen que el síndrome de intestino irritable aparece en una posición bastante alta, en donde hay una alteración de la función física, hay mucho dolor físico, deterioro de la salud en general y también de la salud mental. La prevalencia de enfermedades orgánicas, y esta diapositiva es muy importante, es porque los pacientes son cancerofóbicos y ellos creen que van a desarrollar enfermedades orgánicas como cáncer de colon o con otro tipo de enfermedad como la enfermedad inflamatoria intestinal, pero este estudio demuestra claramente, cuando se compara el síndrome de intestino irritable con la población general, no hay un riesgo más alto de que estos pacientes desarrollen estas enfermedades. Es decir, el síndrome de intestino irritable no predispone al desarrollo de enfermedades orgánicas. Lo que sí vemos que hay un aumento un poco más alto de enfermedad celíaca, 3.6%, y obviamente la maldigestión de la lactosa. Pero esta es una enfermedad que se acompaña de otros síntomas independientes de los síntomas abdominales. Por ejemplo, los pacientes refieren muchas cefaleas, mareos, dolor de espalda, fatiga crónica, polaquiuria, estado de ansiedad, de depresión, y hasta las relaciones sexuales pueden ser dolorosas. Además, estos pacientes cuando consultan pueden tener síntomas de otras enfermedades como enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional, fibromialgia, dolor pélvico crónico, trastornos alimenticios, trastornos afectivos y síndrome de fatiga crónica. La fisiopatología ha variado a través del tiempo, y esta línea de tiempo muestra cómo en la década de los años 50 se consideraba que esta enfermedad era producida por un problema nervioso. Por eso se le llamó colitis nerviosa en la década de los años 50. Pero después se fueron estudiando otros mecanismos. En la década de los 60 la motilidad gastrointestinal anormal, en la década de los 70 la hipersensibilidad visceral, en la década de los 80 la interacción cerebro-intestino, y en los últimos años se ha hecho mucho énfasis en la microbiota intestinal, en la dieta FODMAP, en la activación inmune y en la permeabilidad.
Pero fíjense que hay una constante, que muchos de estos pacientes presentan cuadros de depresión y de ansiedad crónica. Como ven en esta diapositiva, la fisiopatología realmente es una enfermedad multifactorial. Observen todas las situaciones que pueden estar involucradas en el mecanismo y en la fisiopatología. El ambiente familiar en que crece el individuo, estrés crónico, factores psicosociales, eventos adversos experimentados durante la infancia y la adolescencia, trastornos de la motilidad, trastorno de la sensibilidad visceral, una predisposición genética en un subgrupo de pacientes y el papel que juega la alimentación, las infecciones gastrointestinales, la inflamación y la microbiota. Por eso yo las tengo allí en rojo. Y también puede haber trastorno en la barrera intestinal que puede estar alterada. Por lo tanto, digamos que el mensaje es que esta es una enfermedad que es multifactorial. Cuando se estudian estos pacientes con tomografía de emisión de positrones, se encuentra que realmente hay cambios estructurales en el cerebro. Observen en rojo que los pacientes con síndrome de intestino irritable se activan áreas en la corteza prefrontal y también en la región singular, y cuando se compara con controles, observen en azul que esas áreas no están activadas. Por lo tanto, sí se están produciendo cambios a nivel de ciertas áreas a nivel del cerebro. Y vemos que en la medida en que la severidad de la enfermedad aumenta, así aumentan las alteraciones psicológicas. Por ejemplo, a la fatiga física se le agrega ansiedad, también estrés, dolores catastróficos y ansiedades ya mucho más profundas. Es decir, que los pacientes que tienen un síndrome de intestino irritable severo tienen más alteraciones psicológicas. Otro evento que es muy importante resaltar es que estos pacientes tienen alodinia. Recordemos que la alodinia es que un dolor mínimo para ellos es realmente muy fuerte, y el roce, por ejemplo, de la ropa produce un malestar muy intenso. Y lo mismo pues la hiperalgesia. Cuando por ejemplo nosotros insuflamos con un balón el recto de un individuo normal, se produce cierto dolor. Pero si nosotros insuflamos esa misma cantidad de aire en el recto de un paciente con intestino irritable, el dolor realmente es insoportable. De manera pues que estos pacientes tienen alterada la percepción del dolor. Por lo tanto tienen hiperalgesia y tienen alodinia. Y esto es muy importante, que está ocurriendo a nivel de la interacción entre el cerebro, el intestino y la microbiota. En estos últimos años en que la microbiota se está estudiando de una manera muy detallada, se han encontrado, y esto lo vamos a ver inmediatamente, cómo si hay una alteración de la microbiota, esto manda mensajes al cerebro, y por eso es considerado el colon como el segundo cerebro o el cerebro olvidado, porque hay una conexión en doble vía del intestino. Por ejemplo, cuando el individuo ingiere algunos alimentos, eso puede mandar sensaciones al cerebro desagradables, o si el paciente percibe una situación desagradable, manda ese mensaje al intestino, y por esa doble vía el paciente va a presentar los síntomas característicos. Bien, la microbiota, es muy importante recordar qué factores condicionan la microbiota en el ser humano y que pueden explicar por qué estos pacientes van a desarrollar los síntomas más adelante. El tipo de parto juega un papel clave. Si el parto es vaginal, va a haber un aumento de lactobacilos, de Prevotella y de Escherichia. Pero si ese parto es por cesárea, va a haber un aumento de Staphylococcus, de Corynebacterium, de Propionibacterium. Lo mismo el tipo de lactancia. Si estos niños son alimentados con leche materna, va a haber un aumento de bifidobacterias. Pero si son alimentados con leche maternizada, va a haber un aumento de las enterobacteriáceas. Por lo tanto, el tipo de parto y la lactancia van a condicionar la microbiota que se va a desarrollar en este niño.
Pero si este niño además es tratado con antibióticos en los primeros meses de vida por infecciones respiratorias, etc., va a haber una disminución de la diversidad de la microbiota. Pero si por el contrario, este niño es alimentado con probióticos, va a haber un aumento de bifidobacterios y de lactobacilos. Y ya a los 2 años se establece la microbiota que va a tener este niño durante toda su vida. Entonces es importante todos estos factores porque van a incidir posteriormente en el desarrollo de los síntomas. Aquí vemos cómo es la colonización en los distintos segmentos del tubo digestivo. Fíjense que va aumentando en forma exponencial en el yeyuno 1 a la 4 con lactobacilos, estreptococos y enterococos, y fíjense que ya en el ilion hay un aumento de enterobacteriaceae, de bacteroides y de clostridium. Y en el colon vemos pues que hay bacteroides, clostridium, lasnospiráceas, proteobacterias, actinobacterias y prebotelas. Pero para que realmente haya una homeostasis y el paciente no presente ninguna alteración a nivel intestinal, esta microbiota debe vivir en una verdadera homeostasis con una serie de elementos agresores que van a estar, digamos, permanentemente irritando o injuriando la mucosa intestinal. Por ejemplo, una dieta rica en grasa, la ingestión de trígolos que tienen algún tipo de alergia con la gliadina, alergenos que entran con los alimentos y el consumo de medicamentos, principalmente AINES y los inhibidores de bomba de protón. Entonces, toda esta serie de sustancias que son agresoras, pues la microbiota tiene que tratar de mantener esa homeostasis. ¿Y cómo lo logra? Pues indudablemente con la producción de una serie de citoquinas, de bacteriocinas que van a tratar de neutralizar a estas sustancias. Y se van a activar toda una serie de células, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos, neuronas y sobre todo las células enterocromafines que van a producir 5-hidroxitriptamina, es decir, serotonina. De manera pues que esto es todo un proceso que tiene cierta complejidad, pero donde la microbiota y el sistema inmune van a trabajar de la mano con el fin de mantener esta homeostasia y de que todos estos agentes irritantes y agresivos pues no vayan a alterar este hábitat, llamémoslo así, que se da a nivel de la mucosa intestinal. Bien, hay un síndrome muy bien descrito que es el síndrome postinfeccioso y que sabemos que después de una gastroenteritis aguda, por ejemplo por salmonela, por shigella, por campylobacter, se altera la microbiota y sabemos que el 10% de los sujetos infectados van a desarrollar un síndrome de intestino irritable. Y cuando uno interroga a pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, hasta el 17% de ellos no cuentan que sí recuerdan haber tenido una gastroenteritis en los años anteriores. Esto lo que va a hacer que estas bacterias van a generar una serie de desbalance de la microbiota intestinal, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esto va a incrementar el gas intestinal, va a alterar la sensibilidad visceral, va a alterar la motilidad y en pocas palabras se va a producir una microinflamación. Y este concepto es el que vamos a manejar, que realmente en el síndrome de intestino irritable hay una microinflamación que puede ser crónica y que esto en este momento puede explicar gran parte de los síntomas que estos pacientes presentan. Pero algo todavía mucho más interesante es lo que se ha logrado estudiar en animales y ya en humanos, en que las microbiotas pueden generar citoquinas que por vía sanguínea van a llegar al cerebro y van a estimular ciertas áreas para que el paciente, por ejemplo, sienta dolor o que de pronto se estimule la peristalsis. También sabemos el estímulo de las células enterocromafines para producir serotonina, y esta serotonina va a llegar también al cerebro. Entonces ya podemos ir pensando
que si este paciente tiene un déficit de serotonina a nivel intestinal y que esta serotonina no llega al cerebro, esto puede, digamos, alterar su estado de ánimo, llevándolo hasta una depresión. Pero también vemos que la microbiota es capaz de generar GABA. Recordemos que el GABA es, digamos, la sustancia ansiolítica natural por excelencia. Entonces, si tenemos una microbiota que está produciendo grandes cantidades de GABA, este paciente se va a sentir bastante bien. Y bueno, sabemos que el estímulo de las células y de los nervios aferentes van a llevar esa información al cerebro y el paciente pues va a sentir la molestia. Y también vemos que, y esto está muy bien estudiado en animales, que se puede la microbiota generar la síntesis de noradrenalina. Y recordemos que la noradrenalina es la hormona de cuando hay una situación de pánico, se liberan grandes cantidades de noradrenalina, y esto va a cambiar muy probablemente el manejo de estos pacientes, porque si nosotros logramos, por ejemplo, con probióticos, aumentar la síntesis de noradrenalina, esto va a mejorar mucho, digamos, el estado de alerta del paciente y quizás también un bienestar. Bien, esta diapositiva entonces va resumiendo lo que les acabo de decir, es decir, que situaciones de estrés, de ansiedad, estos van a generar cambios a nivel de la microbiota y de la sensibilidad visceral, y va a alterar la barrera mucosa, se va a producir la inflamación de bajo grado. Este estudio de hace un año en Gastroenterology, donde se hizo una revisión sistemática de la microbiota de todos los estudios de pacientes con intestino irritable, y la conclusión fue muy clara. Hay una diferencia en la microbiota de los pacientes que tienen intestino irritable de los controles. Observen que hay una disminución importante de Bifidobacterium y de Fecalobacterium en los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, mientras que los que no tienen un aumento de las lactobacilos, de bacteroides y de enterobacteriaceae. Entonces, esta es una revisión contundente de que definitivamente la microbiota de los pacientes con intestino irritable es totalmente distinta a la de los controles. Y este estudio ya de hace 3 años muestra donde se estudió un probiótico y se estudió si podía mejorar los estados de depresión en pacientes que tenían depresión de leve a moderada, y los resultados fueron realmente extraordinarios. Este probiótico mostró, el Bacillus longus mostró que disminuía la depresión, como lo ven ustedes a la izquierda, y lo mismo el estado de ansiedad. Por lo tanto, pues en un futuro muy cercano no es muy probable que podamos tratar ciertos estados de depresión con agentes que modifiquen la microbiota. Y el score de depresión en ese mismo estudio, observen los probióticos versus los controles, los que recibieron placebo, 77% de mejoría a 6 semanas de tratamiento versus 35%. Por lo tanto, y eso persistió en el tiempo. Por lo tanto, esto es un trabajo también muy contundente de cómo los probióticos podrían mejorar los estados de depresión en este estudio de leve a severo. Y ya esta diapositiva resume pues todo sobre la fisiopatología de esta enfermedad en este 2020. Observen que la dieta puede jugar un papel, sobre todo carbohidratos fermentables, la alteración del sistema inmune por distintas vías de citoquina, de quimoquina, de alteración de secreción de péptidos antimicrobianos. Lo mismo el estrés y comorbilidades psiquiátricas pueden activar el sistema simpático, y lo mismo la fisiología intestinal alterada con un trastorno de la motilidad en el tránsito, en la secreción de moco, en alteración de la permeabilidad y también alteración de la función neuronal entérica. Esto lleva, en pocas palabras, a una disbiosis con una activación del sistema inmune y una inflamación de bajo grado, que es lo que yo he venido diciendo desde el inicio. Por lo tanto, una microbiota intestinal inestable causa una disfunción del intestino delgado y del intestino grueso. Y esto genera un círculo vicioso.
porque factores del huésped que alteran el microbioma o la microbiota, esto genera una microbiota intestinal inestable y esto pues es un círculo vicioso. Por lo tanto, estos son, digamos, en lo que se ha avanzado en el conocimiento de la fisiopatología del síndrome de intestino irritable. Pero ¿por qué consultan los pacientes? El dolor abdominal es el síntoma cardinal. No hay síndrome de intestino irritable sin dolor. Pero ¿qué característica tiene ese dolor? Pues es un dolor tipo cólico, que a veces los pacientes lo describen como: doctor, yo me siento como una molestia, les cuesta trabajo describir el tipo exacto, o como un calambre intestinal, generalmente localizado en flanco y fosa ilíaca izquierda, que tiene una intensidad variable, generalmente es diurno. Y aquí cabe una frase de los franceses que dice que el colon se duerme con el paciente, y eso lo ve uno en la práctica. Todo el cuento del dolor del paciente es durante el día, pero cuando ya él se duerme, desaparece el dolor hasta el día siguiente. Por lo tanto, si este dolor es nocturno, ya debemos pensar en otra posibilidad diagnóstica. Además, en general, la mayoría de los pacientes refieren que cuando hacen deposiciones ese dolor mejora. Y en las mujeres, obviamente, cuando el dolor es en flanco y fosa ilíaca izquierda, van a consultar al ginecólogo, y este le va a hacer estudios ecográficos, etcétera, y se van a encontrar pues que no tiene nada a nivel pélvico, y son los pacientes que los ginecólogos nos están remitiendo con frecuencia. Pero hay un síntoma que me voy a detener porque es un síntoma que para el paciente realmente es muy fastidioso, que es la sensación de hinchazón. Puede haber distensión y eso uno lo ve. El paciente le dice: doctor, yo en la mañana me siento bien, mi abdomen está plano, pero en la medida en que el día va transcurriendo se va creciendo el abdomen, y ya en la tarde ya yo no me puedo ajustar mi ropa. Es más, yo quisiera quitármela porque se sienten, digamos, en el lenguaje coloquial, barrigón. Pero la hinchazón, que es un síntoma muy frecuente, es la percepción por parte del dolor del paciente que tiene el abdomen distendido, y uno lo palpa y no está distendido, pero el paciente dice: doctor, yo me siento la barriga crecida. Entonces esta hinchazón es un síntoma muy importante que tenemos que ponerle atención y tratar de mejorarles ese síntoma. Bien, un subgrupo de pacientes van a consultar por dolor abdominal y diarrea. Y este estudio muestra claramente que lo que ocurre en gran parte de estos pacientes es que tienen un reflejo gastrocólico exagerado. Me explico de una manera más clara. Aquí en la parte superior ven una manometría en que al paciente se le dio un alimento y se le colocó pues el balón de manometría y se hizo un registro. Observen que el registro pues es un registro normal a los 15 minutos después de haber ingerido alimento, pero observen en el paciente con intestino irritable ese registro tan exagerado que hace que el paciente tenga que ir al baño. De manera pues que las deposiciones generalmente, si ustedes lo interrogan, son postprandiales, es decir, la persona ingiere alimento y a los pocos minutos tiene que ir al baño. ¿Y qué otras características tiene esta diarrea? Bueno, además de ser postprandiales, son diurnas también, como les decía del dolor, con urgencia. El paciente tiene que salir casi que corriendo al baño, y a veces puede haber moco, y eso asusta al paciente porque ve esa deposición con moco y cree que tiene alguna enfermedad grave, y es que realmente pues esta misma hipersensibilidad hace que se genere más moco por las células productoras de moco, y por eso hay esa especie de mucorrea, y son generalmente 3 a 4 deposiciones al día. Bien, otros pacientes van a consultar con dolor abdominal más constipación, y estos pacientes nos describen que las heces son duras, caprinas, dicen como en bolita de chivo, dicen algunos pacientes, con esfuerzo, ¿verdad?, para evacuar, y además esa sensación de evacuación incompleta, y generalmente hacen menos de 3 deposiciones por semana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de un paciente que nos consulta con estos síntomas que yo les acabo de describir?
Bien, para eso están los criterios de Roma 4. Desde 2016, esa reunión pues permitió definir de una manera clara, y son datos, son síntomas clínicos, son criterios clínicos que no requieren de ningún estudio especial, y básicamente es un dolor abdominal al menos un día a la semana durante 3 meses, con mejoría o no con la defecación y con cambios en la frecuencia de las deposiciones y en la forma de la deposición, y que se haya iniciado este cuadro 6 meses antes del diagnóstico. Si tenemos un paciente menor de 50 años que nos consulta con estos síntomas, tiene un síndrome de intestino irritable y no requeriría o no requiere ningún estudio adicional. La tabla de Bristol es muy útil, y yo siempre le digo a mis estudiantes que debiera tener cada uno de nosotros en su consultorio esta tabla, porque uno se la muestra al paciente y le dice: doctor, mira, las mías son exactamente, y le señalan en la tabla cómo son sus deposiciones. De acuerdo a la tabla de Bristol, las deposiciones tipo 1 y 2 corresponden a estreñimiento, que son bolas duras y separadas, o bolas o deposiciones caprinas. Y las tipo 6 y 7, que son licuadas y acuosas, corresponderían al paciente con diarrea. Y pues se considerarían como deposición normal la tipo 4, que es una deposición blanda y lisa. La presentación clínica, y esta diapositiva me gusta mucho porque el 50% de los pacientes que nos consultan tienen un síndrome de intestino irritable alternante o mixto, es decir, hay una semana que nos dice: doctor, esta semana amanecí con diarrea, pero no sé qué pasó, en la semana siguiente me tapé. Entonces, periodos de diarrea, periodos de estreñimiento alternante, ese es el 50%. Luego siguen los pacientes con constipación, con dolor abdominal y constipación, el 30%, y el 15% de los pacientes que vemos consultan por dolor abdominal y diarrea, y hay un 5% que pueden consultar únicamente por dolor, son los denominados indeterminados, pero que al final el diagnóstico es un síndrome de intestino irritable. Pero hay unos síntomas de alarma que, si el paciente nos consulta, automáticamente vamos a dejar de pensar en el intestino irritable, que son las famosas banderas rojas. Si es un paciente mayor de 50 años, si tiene una diarrea refractaria, tiene sangrado rectal, está perdiendo peso, tiene una anemia o una historia familiar de cáncer de colon, estos pacientes requieren que le hagamos estudios complementarios. Y en la analítica sanguínea, además de los exámenes convencionales de hemograma, de glicemia, perfil hepático, pues debemos siempre hacer, y por eso lo subrayé en rojo, una calprotectina fecal, porque el diagnóstico diferencial que debemos hacer muy importante es con la enfermedad inflamatoria intestinal, además de una PCR, una TSH, porque yo he visto pacientes con enfermedades del tiroides y que no tienen pues los otros síntomas característicos, y la TSH nos ha ayudado a hacer el diagnóstico. Lo mismo un coprológico seriado, teniendo en cuenta que estamos en un país en vías de desarrollo donde pueden haber parásitos que pueden generar cuadros de dolor abdominal y diarrea crónica. Y la serología para enfermedad celíaca, aunque nosotros vivimos en un país de baja prevalencia, pues los pacientes con diarrea pues necesariamente tenemos que hacer una serología para descartar que no tenga una enfermedad celíaca. Y naturalmente estos pacientes van a ir a una colonoscopia con biopsia. ¿Por qué la colonoscopia? Porque vamos a descartar, o vamos a rapidito hacer los diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, la colitis mediana con las úlceras en botón de camisa, como ustedes lo observan allí, la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn colónica con las úlceras en parche rodeada de mucosa sana, o pues la enfermedad temible que es el cáncer de colon. Y la verdad que hemos tenido pacientes que han sido manejados como un intestino irritable, y cuando le hacemos la colonoscopia pues tienen realmente un tumor de colon. Y ya enfermedades menos frecuentes como la colitis colágena o la colitis microscópica, por eso siempre la colonoscopia debe ir acompañada con biopsia, porque en especial la colitis colágena y la colitis microscópica el diagnóstico es más histológico. Bien, para ir resumiendo entonces, si nos llega un paciente con los criterios de Roma 4, con la tabla de Bristol sin lugar a duda, menor de 50 años, no tiene síntomas de alarma, podemos tratarlo tranquilamente.
Pero si tiene menos de 50 años y tiene síntomas de alarma, ya debe ir a estudios complementarios. Lo mismo que si es mayor de 50 años. Los estudios bioquímicos, la colonoscopia. Estos pues ya vamos a hacer los diagnósticos diferenciales que ya les acabo de mostrar en la diapositiva anterior. Si estos estudios son totalmente negativos, pues nuevamente tiene un paciente, tiene un síndrome de intestino irritable, un paciente mayor de 50 años, que tenemos bastantes pacientes mayores de 50 años con un síndrome de intestino irritable. Y pues de acuerdo a lo que encontremos en la colonoscopia se hará el tratamiento específico. Bien, pero entonces, ¿cómo vamos a tratar en este 2020 a los pacientes con síndrome de intestino irritable? La piedra angular, y yo no me cansaré de hacer énfasis, es la excelente relación médico-paciente. Les puedo asegurar que si ustedes no hacen empatía con el paciente, pueden mandarle el medicamento que ustedes quieran y no se va a mejorar. A estos pacientes hay que escucharlo. La consulta debe ser una consulta, yo considero, de 1 hora. Estas consultas de 15 minutos no van a servir, porque uno en esa consulta tenemos que oírlo, no vamos a decirle una vez que su problema es psicológico, y tenemos que enseñarles sobre la enfermedad, que ellos entiendan que hay una serie de alteraciones de tipo bioquímico, de la microbiota, y si uno les explica con detalles, el paciente va a entender, y ese paciente realmente vamos a tenerlo de nuestro lado y va a seguir las recomendaciones que uno le haga, y les aseguro que les va a ir muy bien. Pero la microbiota, que ya sabemos que hay una alteración, y podemos entonces modularla en el tratamiento. ¿Cómo? Bueno, con una dieta baja en FODMAP. En algunos casos hay que usar antibióticos. Los prebióticos y probióticos en los últimos años han cogido un auge importante, y en algunos casos se está utilizando el trasplante fecal. La dieta definitivamente juega un papel importante en el tratamiento. ¿Por qué? Porque 60-70% de los pacientes presentan intolerancia a varios alimentos, que eso lo dicen claramente, y además ellos refieren que los síntomas se empeoran después de las comidas, y sobre todo si no identifican cuáles son los que le están desencadenando esos síntomas. Y sabemos que la dieta influye en la composición y en la actividad metabólica de la microbiota intestinal. Y sabemos que la dieta puede modificar y alterar la microbiota intestinal tan rápidamente como en 3 días. Por lo tanto, en los últimos años, la dieta baja en FODMAP ha adquirido una relevancia. Y esta metaanálisis de hace ya 3 años muestra claramente, y ustedes ven cómo pues se inclina hacia la izquierda, demostrando que con todos estos estudios que ustedes ven aquí, que la dieta sí mejora a los pacientes y produce alivio global, es decir, de todos los síntomas. Y ya recuerden que la palabra FODMAP es un acrónimo donde F es food, alimento, fermentable, ¿verdad? O oligosacáridos, D disacáridos, M monosacáridos y P polioles. Entonces básicamente allí estos son, digamos, los alimentos claves que vamos a tratar de restringir. Y esta diapositiva resume, porque hay unas tablas donde hay numerosos alimentos que no debe ingerir el paciente. Eso es imposible que un paciente pueda realmente llevarlos a cabo. Yo les resumo de una manera bastante sencilla. Por ejemplo, yo a mis pacientes lo que hago énfasis es en los lácteos y sus derivados. Yo les pregunto, bueno, ¿cómo le siente a usted la leche? ¿Cómo le siente a usted el queso, el suero? Si ellos me dicen, doctor, cuando yo los como me da distensión, me da dolor, pues yo se los suprimo. Pero si el paciente dice que le sienta bien, pues yo se los dejo. Entonces allí, en lo que es la lactosa, porque ellos tienen intolerancia a la lactosa, está la leche, los helados, los quesos, los pudines, porque cada día los pudines le echan una cantidad de crema, y hasta el queso ricota. Y la fructosa, fíjense que está en las manzanas, en las peras, en el mango, en la sandía, ciruelas, los chicles, la gente masca mucho chicle, en los caramelos, en la miel y muchos edulcorantes que se usan en estos jugos que venden en los supermercados, como ustedes ven en la parte superior de la diapositiva. Todos esos enlatados tienen estos edulcorantes. Entonces uno pues simplemente
debe precisar cuando consume esos alimentos qué pasa, qué se siente. Y también los granos, que sí yo siempre hago mucho énfasis, sobre todo los frijoles, los garbanzos, las lentejas, el trigo, la cebada, el centeno y algunas verduras como coliflor y repollo son muy mal tolerados por los pacientes. Entonces, fíjense, esta es una diapositiva que no es muy extensa y simplemente pues hay que individualizar en cuanto a la dieta con el paciente, porque si el paciente le dice, hombre doctor, a mí la leche me sienta muy bien, pues se la dejamos. Y si los granos le sientan bien, también, pero si no va a decir, por ejemplo, doctor, cuando yo como pasta me sienta mal, entonces bueno, ya uno va con él identificando en cada paciente cuáles son los alimentos que generan estos síntomas. ¿Cómo vamos a tratar el dolor abdominal, la famosa hinchazón y la distensión abdominal? Bueno, para el dolor indudablemente los antiespasmódicos siguen jugando un papel importante y aquí traigo este estudio con el bromuro de Pinaverio en 218 pacientes. Observen en el rectángulo que la mejoría del dolor fue el 40.4% mejoró versus el 16.7% que recibió placebo, y a la semana 4 también se ve esa diferencia. Por lo tanto, los antiespasmódicos tienen un sitial en el manejo del dolor. Y esta diapositiva, que aunque está en inglés, es muy fácil de entender, porque la iosina, que sirve para el dolor agudo, ahí están las dosis. Las tabletas vienen de 10 miligramos y se pueden tomar hasta cada 8 horas, es un agente antimuscarínico. El bromuro de Pinaverio, que son 100 miligramos cada 12 horas, es un bloqueador de los canales del calcio. El bromuro de Tilonium, 40 miligramos 3 veces al día, es un antimuscarínico y también actúa sobre los canales de calcio. Y las guías colombianas, observen cómo aparece para el tratamiento del dolor y la hinchazón, por ejemplo, el bromuro de Pinaverio, que también sirve para tanto el dolor como la hinchazón. Y también, bueno, vemos los derivados tricíclicos, los inhibidores de recaptación de serotonina, como el escitalopram y también la menta oleosa. Y la rifalcimina, vamos a ver que también tiene cierta acción sobre la hinchazón. Bien, entonces, ¿cómo manejamos la diarrea en los pacientes con síndrome de intestino irritable? Esta revisión yo se la recomiendo porque realmente es muy completa, del doctor Brian Lacey, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea. Y observen que la rifaximina, dada a dosis de 550 miligramos cada 8 horas por 2 semanas, observen en el rectángulo que aparece en la parte central, 40.7 versus 31.7% de mejoría con relación al placebo, con una P altamente significativa, y en la parte inferior ven ustedes cómo en el tiempo persiste esta mejoría. Entonces, el tratamiento con rifaximina es 550 miligramos cada 8 horas por 2 semanas. Y aquí ven ustedes también en esta gráfica cómo en la parte superior está la rifaximina y el placebo en la parte inferior. Observen la diferencia realmente importante y efectiva de este medicamento. Y lo mismo con la hinchazón. Fíjense que hay una mejoría de la hinchazón, 47.8 versus 38.6%, y es un estudio grande porque fueron 952 pacientes tratados con rifaximina. Bien, en esta revisión es interesante esta diapositiva porque muestra el número de pacientes necesarios a tratar con estos medicamentos para que el paciente se mejore. Observen que para la rifaximina son apenas 8, los antiespasmódicos apenas 5, en la menta oleosa 4, los antidepresivos 4 y los inhibidores de recaptación de serotonina 5. Entonces, esta es una tabla muy contundente de que todos estos fármacos realmente son útiles. Y esta tabla resume todos los, digamos, el abordaje de la diarrea y teniendo en cuenta la dosis y el mecanismo de acción. Entonces, para que nos quede claro, la loperamida, que yo les recomiendo que la utilicen, por ejemplo, ese paciente que tiene que irse a trabajar y apenas se levanta, tiene esa necesidad de ir al baño y casi no quiere salir, pues allí es útil la loperamida. Entonces puede tomarse una cápsula de 2 miligramos o 2 cápsulas juntas y puede tomársela hasta 16 miligramos en el día, y actúa sobre los receptores opioides.
La dieta baja en FODMAP obviamente tiene su acción sobre la microbiota. La colestiramina dada en 4 gramos en sobres antes de cada comida para la quelación de los ácidos biliares. Hay cierto tipo de diarrea que es por una malabsorción de estos ácidos biliares. Los probióticos que van a actuar sobre la microbiota. La rifaximina, que ya les dije cuál es su mecanismo de acción, que realmente es un antibiótico que no se absorbe, pero que también tiene un efecto antiinflamatorio. Por otro lado, tenemos los agonistas 5-HT3 como el alocetrón y el ondansetron a la dosis de 0.5 a 1 miligramos por día, o el ondansetron a la dosis de 4 a 8 miligramos 3 veces al día. Estos pues son agonistas de los receptores 5-HT, antagonistas de los receptores 5-HT3. Bien, y últimamente, este no lo tenemos en el país, la elutsadolina, que actúa sobre los receptores miopoides y caopioides, y la dosis es de 100 miligramos 2 veces al día. Bien, pero ¿cómo vamos a manejar el paciente constipado? Bueno, vamos a mejorarle el estilo de vida. ¿Cómo? Con líquidos. Aquí yo veo mucho en mi práctica que los pacientes no toman esa cantidad de líquidos. Y la cantidad de líquido que debemos ingerir, por ejemplo, en los climas cálido y caliente, son de 3 a 4 litros diarios. Hay que hacer ejercicio. Y la ingesta de fibra, estamos comiendo muy poca fibra, esa comida rápida, y eso uno lo detecta que el paciente realmente no está ingiriendo fibra. Y obviamente los hábitos defecatorios, en el sentido de que el paciente, por ejemplo, cuando tiene deseo de ir a hacer su defecación, pues tiene que salir a trabajar, entonces no hace la deposición, entonces cuando ya regresa ya se pasó ese reflejo, y estos pacientes pues van a necesitar que les hagamos algún tipo de tratamiento biofeedback para que otra vez recuperen sus hábitos defecatorios. Esas son las medidas generales. Pero la fibra es muy importante porque aumenta la absorción de agua, el volumen, la consistencia y el peso de las heces. La dosis recomendada hay que comenzar con dosis baja de 25 a 30 gramos por día, porque a dosis alta los pacientes pueden rechazarla y puede haber intolerancia. Por lo tanto, mi recomendación es comenzar con dosis bajas, siempre acompañado de grandes cantidades de líquido. Y aquí observan cuáles son los alimentos que más fibra tienen. Está la avena, la linaza, el salvado de trigo, las ciruelas pasas, el banano, el kiwi, el pomelo y algunos vegetales. Bien, entonces esta tabla resume pues el manejo. Entonces el psyllium, que es la fibra soluble, también la podemos dar, viene en sobre, también viene en polvo, y la dosis es de 30 gramos al día en dosis dividida. También tenemos el polietilenglicol para ya constipación un poco más severa, el linaclotide a la dosis de 290 microgramos y la lubiprostona a la dosis de 8 microgramos 2 veces al día. Y ahí ven ustedes el mecanismo de acción. Unos son laxantes osmóticos como el polietilenglicol, el linaclotide actúa sobre la guanil ciclasa y la lubiprostona sobre los canales de cloro. Este estudio con lubiprostona muestra claramente cómo los pacientes mejoran aquí a las dosis de 24 microgramos en pacientes con constipación severa. Hacen una evacuación 24 a 48 horas, observen la diferencia 56.7 versus 36.9. De manera pues que yo recomiendo la lubiprostona en los pacientes con constipación severa. Bien, y volviendo entonces a las guías de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, los pacientes con estreñimiento, bueno, comenzamos con fibra, cambios dietarios. Si no responde, podemos agregar polietilenglicol o pasar a la lubiprostona, y estos últimos dos medicamentos pues que no los tenemos en el mercado. Los probióticos que en los últimos años se han estudiado. ¿Por qué? Porque son microorganismos vivos que crean y mantienen un equilibrio bacteriano óptimo, que ingeridos en cantidades adecuadas favorecen la presencia y una microbiota saludable y proporcionan una defensa natural al huésped. ¿Cómo actúan los probióticos? Bueno, refuerzan la barrera mucosa intestinal, tienen una actividad antimicrobiana porque ellos producen bacteriocina, también beta-defensina, y además estimulan al sistema inmune. Son inmunomoduladores. Fíjense cómo estimulan a las células dendríticas, a los macrófagos, a linfocitos, sobre todo interleuquina 10, de manera pues que el potencial, digamos, terapéutico de los probióticos es sumamente interesante.
Esta revisión sistemática de los probióticos del 2018, ya en las declaraciones finales, hasta ahora pues este grupo de estudiosos que hizo esta revisión concluyeron: uno, que los probióticos pueden reducir el dolor abdominal en algunos pacientes con un nivel de evidencia alto, es decir, que mejoran el dolor abdominal. En la constipación, en algunos pacientes puede reducir la constipación, pero el nivel de evidencia es bajo, y que generalmente no son útiles en los pacientes con diarrea, y el nivel pues también es muy bajo. El trasplante fecal, observen que en este metaanálisis, que son apenas de unos 4 estudios que se han hecho de trasplante fecal en estos pacientes, observen que los resultados han sido totalmente contradictorios, y quizás esto se debe a la ruta de administración. Unos fueron esta materia fecal administrada por colonoscopia, otros por sonda nasoyeyunal y otros con cápsulas orales, y quizás esa vía de administración también incide en los resultados, y por eso la conclusión de esta revisión es que se requieren ensayos más rigurosos para realmente determinar cuál es la utilidad del trasplante fecal en el síndrome de intestino irritable. ¿Y qué hacer con el paciente refractario? Ese paciente refractario es aquel con dolor, diarrea y constipación que no mejora, con múltiples consultas repetitivas, con cambio de muchos colegas, con estados depresivos serios, con una relación médico-paciente difícil, con muchas creencias sobre su salud, con trastornos de somatización, que ya han hecho tratamiento con medicina alternativa y que llevan más de 6 meses. Obviamente este paciente ya requiere del apoyo de otros especialistas, psicólogos, psicoterapistas, psiquiatras, también abordajes nutricionales, es decir, un manejo multifactorial. Y estos son los pacientes que pueden beneficiarse con los derivados tricíclicos. Yo en mi práctica he encontrado muchos pacientes que en el fondo tienen una depresión, y entonces pues hay que hacerle el tratamiento antidepresivo. Y también los antidepresivos a dosis baja tienen un efecto inmunomodulador en los pacientes con síndrome de intestino irritable severo, no refractario, los mejora. Y los que realmente los que tienen constipación, la amitriptilina no se debe usar, sino los pacientes que tienen diarrea, porque la amitriptilina disminuye la motilidad. Entonces los pacientes con intestino irritable con diarrea podemos usar la amitriptilina. Y los pacientes con constipación, un inhibidor de recaptación de serotonina como la sertralina, la paroxetina o el citalopram, y allí están las dosis que ustedes pueden usar. Por ejemplo, de sertralina de 25 a 100 miligramos, citalopram de 10 a 40, paroxetina de 10 hasta 40 miligramos, amitriptilina, dosis, fíjense, podemos comenzar con dosis tan baja como 10 miligramos y llegar hasta 50, y la desipramina 25 miligramos hasta 100 miligramos. Y el paciente refractario, siempre yo me apoyo con psiquiatría, con psicoterapia, y algunos pueden ir a terapia cognitiva y hasta la acupuntura. Ya entonces, para resumir, esta diapositiva resume cuál es el manejo actual del paciente con síndrome de intestino irritable. Observen que en la parte superior aparece que lo más importante es la excelente relación médico-paciente. Tenemos que educar al paciente, tenemos que tranquilizarlo, tenemos que apoyarlo, que el paciente vea que uno es su amigo. Obviamente vamos a incrementar la fibra en su dieta, una dieta baja en FODMAP, que haga ejercicio, que evite el estrés y que sobre todo duerma muy bien. Y fíjense que en la medida en que se va haciendo más severo la sintomatología, por ejemplo, si el paciente tiene síndrome de intestino irritable con constipación, debemos usar antiespasmódicos y laxantes osmóticos. Y si él tiene una constipación ya severa, pues usamos polietilenglicol o lubiprostona o linaclotide, o inhibidores de recaptación de serotonina, porque ya los que tienen estos síntomas muy severos generalmente ya tienen trastornos del sistema nervioso central. En cuanto al síndrome intestino irritable mixto, pues además de los antiespasmódicos, podemos usar la rifaximina y los probióticos, y también antidepresivos tricíclicos. Y los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, comenzamos con antiespasmódicos y loperamida. Si no mejoran, pasamos a
un tratamiento de 2 semanas con rifaximina. Si detectamos que lo que tiene es una malabsorción de estas sales biliares, usamos la colestiramina. Cuando llegue la elusadolina podemos utilizarla, y también el ondansetron ha demostrado que puede ser útil en los pacientes con diarrea severa. Y finalmente el uso de los antidepresivos tricíclicos. Y obviamente los pacientes refractarios deben ir a psicoterapia, manejo por psiquiatría, terapia cognitiva, acupuntura o hipnosis. Ya para terminar estas recomendaciones, el síndrome de intestino irritable es un trastorno del intestino muy frecuente, con reducción de la calidad de vida y con una fisiopatología multifactorial. La fisiopatología actual se explica por una alteración de la microbiota intestinal y del eje cerebro-intestino con una inflamación de bajo grado. El diagnóstico es clínico, los criterios de Roma 4. La clave del tratamiento es la excelente relación médico-paciente. Otras recomendaciones: la dieta baja en FODMAP es importante en el tratamiento actual por su impacto sobre la microbiota intestinal. Los antiespasmódicos como el bromuro de pinaverio, de otilonio, la iosina, son esenciales en el manejo del dolor en los pacientes con síndrome de intestino irritable. La loperamida, la rifaximina, los derivados tricíclicos son útiles en el tratamiento del síndrome de intestino irritable con diarrea, y los probióticos tienen una utilidad limitada en el tratamiento actual del síndrome de intestino irritable, y que el paciente refractario requiere un manejo multidisciplinario. Bueno, muchísimas gracias por su atención.